Muchos hemos crecido rodeados de imágenes y rezos a la Virgen María, aceptando títulos como Madre de Dios, sin cuestionar su origen. Pero hoy debemos hacernos una pregunta vital. ¿Encontramos este título en la Biblia o es una invención humana? Bienvenidos a Herejías, Invenciones y Tradiciones Humanas, el espacio donde la palabra de Dios es nuestra única lámpara y la verdad presente nuestro único norte. El profeta Oseas declaró bajo inspiración en Oseas 4:6, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio». Cuando el pueblo de Dios abandona la verdad revelada y abraza enseñanzas que no proceden de su palabra, el camino a la destrucción espiritual queda despejado. No hay herejía más peligrosa que aquella que parece piadosa, ni tradición más engañosa que la que se viste de solemnidad. Si algo debemos tener claro como pueblo que espera la segunda venida de Jesucristo, es que ninguna tradición humana, por más antigua, venerable o universal que sea, puede colocarse por encima de lo que Dios ha escrito. El mismo Señor Jesús lo advirtió a los líderes religiosos de su tiempo, y esas palabras retumban hoy con la misma urgencia. Marcos capítulo 7, versículo 9 dice, «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». Y el versículo 13 añade, «invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido». Examinemos juntos el origen del título Madre de Dios, confrontémoslo con la Escritura y descubramos por qué este tema no es una disputa menor, sino un asunto que toca el corazón del Evangelio. Si usted toma su Biblia y busca desde Génesis hasta Apocalipsis, notará algo profundamente revelador. El título Madre de Dios no aparece ni una sola vez en las Escrituras. No está en los Evangelios, no está en las epístolas de Pablo, ni tampoco está en los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos, los profetas, el mismo Jesucristo, ninguno llamó jamás a María con ese título. Entonces, ¿de dónde surgió? La respuesta nos conduce al año 431 después de Cristo, a la ciudad de Éfeso, donde se celebró el tercer concilio ecuménico. En aquel concilio, convocado por el emperador Teodosio II, se enfrentaron dos corrientes teológicas. Por un lado estaba Nestorio, patriarca de Constantinopla. Él sostenía que en Cristo habían dos personas separadas, una humana, Jesús, hijo de María, y otra divina, el Verbo de Dios. Por eso argumentaba que María debía ser llamada Cristotokos, es decir, Madre de Cristo, pero no Theotokos, Madre de Dios. Frente a él estaba Cirilo de Alejandría. Él defendía que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, y que María, al dar a luz a Jesús, dio a luz a Dios encarnado. El concilio falló a favor de Cirilo, condenó a Nestorio y proclamó oficialmente a María como Theotokos, es decir, Madre de Dios. Ahora bien, es importante que entendamos que el concilio de Éfeso no estaba en su intención original exaltando a María. Su preocupación era cristológica, no mariológica. Lo que los padres conciliares buscaban era defender la divinidad de Cristo, afirmar que el niño nacido de María era verdaderamente Dios. El título fue una consecuencia de esa lucha teológica, no el fruto de una revelación bíblica. Pero el daño estaba hecho. El concilio de Éfeso abrió una puerta que ya no pudo cerrarse. Lo que comenzó como una defensa de la ortodoxia se convirtió con el tiempo en el fundamento de todo un sistema de devoción mariana que las Escrituras jamás ordenaron. Y hay un detalle histórico que no podemos ignorar. Éfeso no fue elegida al azar. Era el centro del culto a Artemisa, la diosa madre del panteón griego. Allí se veneraba a la madre de los dioses, y las multitudes acudían en peregrinación para postrarse ante su imagen. Cuando el cristianismo se oficializó en el imperio,
muchos de aquellos paganos convertidos no abandonaron sus costumbres, simplemente las vistieron con ropajes nuevos. El culto a la diosa madre se transformó gradualmente en culto a la madre de Jesús, y el título pagano a Artemisa se transfirió sin mayor reparo a la Virgen María. Una vez más, este es el patrón de la Babilonia espiritual: tomar lo que es santo y mezclarlo con lo profano, hasta que ya no se distingue la adoración pura a Dios de las tradiciones de los hombres. Confrontemos ahora esta tradición con el escrito está, porque allí y solo allí encontramos la verdad. ¿Qué nos enseñan los evangelios sobre la relación de Jesús con su madre? Permítame leerle un pasaje que la tradición ha preferido ignorar. En Lucas 11, versículo 27, una mujer del gentío, impresionada por las palabras del maestro, levanta la voz y exclama: «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Parece una bendición piadosa, ¿verdad? Es la misma que millones repiten hoy en el Ave María. Pero observe usted la respuesta de Jesús. No la recibe como un cumplido, no aprovecha la ocasión para exaltar a su madre, todo lo contrario, la corrige de inmediato. En el versículo continuo, en Lucas 11:28, Jesús responde: «Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Con estas palabras, el Señor establece una jerarquía espiritual. La maternidad biológica no otorga privilegio especial. Lo que verdaderamente importa es la obediencia a la palabra de Dios. Y no fue la única vez que Jesús habló así. En Mateo 12, del 48 al 50, estando él enseñando en la multitud, le avisaron que su madre y sus hermanos esperan fuera para hablar con él. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, declaró: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Jesús mismo, con su propia voz, despoja a la maternidad carnal de cualquier superioridad espiritual. El lazo de la fe es más fuerte que el lazo de la sangre. Esto no es desprecio hacia María, es la reivindicación de que todos los creyentes somos igualmente cercanos a Cristo cuando obedecemos al Padre. Y hay más, la propia María en su cántico reconoció su condición humana y necesitada de redención. En Lucas 1:47 ella dice: «Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador». Note usted la palabra Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Quien está perdido. ¿Quién necesita redención? Quien está bajo pecado. La misma María confiesa que Dios es su Salvador, porque ella, como todo hijo de Adán, nació bajo la condena del pecado. Esto es lo que escribe Pablo en Romanos 3:23. «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Esto quiere decir que no hay excepciones, ni siquiera para la madre biológica del Señor Jesús. María fue una mujer piadosa, fiel, obediente, pero fue eso, una mujer, no una diosa, no una mediadora y mucho menos una coparticipante en la redención. Y usted podría preguntarse, ¿pero por qué es tan peligrosa esta tradición? ¿Qué daño puede hacer llamar a María Madre de Dios? Déjeme decirle que hay dos peligros y ambos atacan los cimientos del Evangelio. Veamos el primero. El título es teológicamente impreciso y engañoso. María fue madre de Jesús en su humanidad y no de su divinidad. Dios el Hijo es eterno, sin principio ni fin. El Verbo existía desde antes de la fundación del mundo, tal como lo declara Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Miqueas 5:2 leemos que el profeta siglos antes había profetizado que el Mesías nacería en Belén, pero que sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces preguntémonos, ¿puede lo eterno tener madre? ¿Puede lo increado ser engendrado por una criatura?
La Escritura dice que Cristo nació de mujer, pero también dice que Él es creador de todas las cosas. Llamar a María Madre de Dios sin la debida distinción confunde las naturalezas y oscurece la verdad de que Dios no tiene origen ni genealogía. El segundo peligro, y más grave aún, es que este título ha servido de puerta de entrada a todo un sistema de mediación que desplaza a Cristo de su lugar único y exclusivo. La Biblia es terminante. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Escuchó bien, un solo mediador, no dos, no María junto a Jesús, no los santos como intercesores menores. Uno solo, Jesucristo hombre. A pesar de todo esto, la tradición humana ha seguido añadiendo eslabones y eslabones a esta cadena que la Escritura no autoriza. En 1854, el Papa Pío IX promulgó la bula Ineffabilis Deus, declarando como dogma la Inmaculada Concepción, esto es, la enseñanza de que María, desde el primer instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha de pecado. ¿Dónde está escrito? En la Biblia no. Los mismos teólogos católicos reconocen que esta doctrina no se trasluce explícitamente en la Escritura, pero eso no importó. La autoridad papal la declaró verdad revelada y todo fiel debe creerla so pena de anatema. Más tarde, en 1950, el Papa Pío XII dio un paso más, mediante la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. Definió como dogma que María, después de completar el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y esto se logró porque el Papa hizo uso de la infabilidad papal que desde el Concilio Vaticano I la definiera en 1870. Nuevamente, ¿dónde está escrito esto? No hay un solo versículo que registre que María ascendió al cielo. La Biblia guarda absoluto silencio sobre el final de María. Pero Pío XII, consultando a los obispos del mundo y recibiendo la aprobación de 1191 de ellos, declaró que esto era verdad revelada y que debía ser creída por todos los fieles. Note usted el patrón. Un título aprobado en Éfeso en el año 431. Un dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Un dogma de la Asunción en 1950. Siglo tras siglo, la tradición humana fue añadiendo lo que la Biblia nunca enseñó, y cada adición ha alejado más al creyente de la sencillez del Evangelio. ¿Puede María escuchar sus oraciones? ¿Puede interceder por ustedes del cielo? La Biblia responde con claridad. Eclesiastés 9:5 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. María murió, es decir, duerme el sueño de los justos, esperando la resurrección en el día final. No puede oír los millones de avemarías que se le dirigen cada día. No puede dispensar gracias ni conceder favores. Solo Cristo es el único mediador, el único que vive para interceder por nosotros. Querido oyente, si usted ha practicado el culto a María o la ha invocado como intercesora, hoy ha escuchado la verdad. No me crea a mí. Busque información en la Biblia y descubra por usted mismo que esta práctica es una tradición humana que anula el mandamiento de Dios. No permita que el respeto a una institución humana lo aleje del único que realmente puede salvarlo. Al rezar a María está cometiendo idolatría y rechazando a Jesús como único mediador. Recuerde el segundo mandamiento de la ley de Dios. Léalo en Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ore solo al Padre en el nombre de Jesús como Él mismo nos enseñó.
Recuerde las palabras de Pablo en Gálatas 1:9. Si alguno os predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Salga de la confusión, vuelva a la Biblia y descubra que la verdad nos hará libres. Gracias por escuchar Herejías, Invenciones y Tradiciones Humanas. Hasta el próximo programa. Así